Apreciables copiadores y seguidores, con gusto les comparto la revisión mensual de nuestro portafolio correspondiente a los eventos e informes que se presentaron en el mes de octubre. Quiero comentarles que este video en YouTube contiene subtítulos en inglés, francés, italiano y alemán. Comenzamos con Tesla. El pasado 10 de octubre, Tesla transmitió en vivo la presentación de su robotaxi y su robovan, sus vehículos eléctricos completamente autónomos. El robotaxi contará con 2 plazas de pasajeros y el robovan contará con 20 plazas de pasajeros. El robotaxi tendrá un costo aproximado de $30,000 y el precio del robovan aún no se ha definido. Tesla tiene como objetivo reducir el número de automóviles en las calles, así como ofrecer una posibilidad de ingreso adicional a sus dueños mientras no lo usen. Se estima que ambos vehículos rueden eléctricamente por las calles sin conductor en el año 2026. Y el pasado 23 de octubre, Tesla presentó su informe trimestral correspondiente al tercer cuarto del año fiscal 2024. Nos compartieron ventas totales por $25,182 millones, representando un incremento del 8% frente a las ventas totales generadas en el tercer trimestre del año 2023. La producción total de vehículos autónomos en el trimestre fue de 469,796 unidades, 9% más que en el tercer trimestre del año 2023, y las entregas totales aumentaron en 6% en relación con las entregas totales del año fiscal 2023 en el tercer trimestre. Y el ingreso neto de Tesla ascendió a $2,167 millones, logrando un incremento del 17% en relación con el ingreso obtenido en el tercer trimestre del año 2023. Continuamos con Alphabet. El pasado 29 de octubre, Alphabet publicó su informe de resultados correspondiente al tercer trimestre fiscal del año 2024. Nos compartieron ventas totales por $88,268 millones, los cuales representan un aumento del 15% en relación con las ventas totales del tercer trimestre del año fiscal 2023. Todos los sectores de ingresos de Alphabet tuvieron un incremento considerable en comparación con el año fiscal 2023 y se desglosan de la siguiente manera. Google Services aumentó en un 12%, Google Cloud en un 34% y proyectos varios en un 30%. Y el ingreso neto de Alphabet ascendió a $26,301 millones, logrando un incremento del 33% en comparación con el beneficio obtenido en el año fiscal 2023 en el tercer trimestre. Continuamos con Microsoft. El pasado 30 de octubre, Microsoft compartió su primer informe del año fiscal 2025. La colorida ventana se regodeó en ventas totales por $65,585 millones, alcanzando un incremento del 16% en relación con las ventas totales del primer trimestre del año fiscal 2024. Nos compartieron que todas sus líneas de negocio presentaron mayores ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2025, destacando un aumento del 61% en la línea Xbox, seguida de Azure con un incremento del 33%. El ingreso neto fue de $24,667 millones, logrando un aumento del 10% frente al primer trimestre del año fiscal 2024. Continuamos con Starbucks. El pasado 30 de octubre, Starbucks publicó su informe de resultados correspondiente al cuarto trimestre y cierre del año fiscal 2024. Les presentaré los resultados por trimestre y por año. En el cuarto trimestre del 2024, el café de La Sirena obtuvo ventas totales por $9,074 millones, lo que representa un decremento del 3% en comparación con las ventas totales del cuarto trimestre del año fiscal 2023. El ingreso neto fue de $909.3 millones, lo que significa una disminución del 25% frente al ingreso neto obtenido en el cuarto trimestre del año fiscal 2023. Y en el año fiscal 2024,
Starbucks generó ventas totales por 36.176.2 millones de dólares, lo cual es un aumento del 0.6%, muy poco, frente a los 35.975.6 millones de dólares obtenidos en el año fiscal 2023. El ingreso neto en el año fue de 3.760.9 millones de dólares, representando una baja del 9% ante el ingreso neto generado en el año fiscal 2023. Recordemos que Starbucks acaba de cambiar de CEO y ante los resultados, el nuevo CEO de Starbucks, Brian Niccol, mencionó: está claro que necesitamos cambiar fundamentalmente nuestra estrategia para recuperar clientes. Volver a Starbucks es ese cambio fundamental. Mi experiencia me dice que cuando volveremos a nuestra identidad central y ofrezcamos constantemente una gran experiencia, nuestros clientes volverán. Tenemos un plan claro y nos estamos moviendo rápidamente para que Starbucks vuelva a crecer. Continuamos con Amazon. El pasado 31 de octubre, Amazon nos compartió su informe del tercer trimestre del año fiscal 2024. Las ventas totales ascendieron a 158.877 millones de dólares, alcanzando un incremento del 11% en comparación con las ventas obtenidas en el tercer trimestre del año fiscal 2023. El ingreso neto del gigante del comercio electrónico fue de 15.328 millones de dólares, lo que significa un incremento del 55% frente al ingreso obtenido en el tercer trimestre del año fiscal 2023. El CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo lo siguiente ante tales resultados: iniciamos la temporada navideña con nuestros Prime Big Deal Days más grandes hasta la fecha y el lanzamiento de una nueva línea de Kindle que está superando significativamente nuestras expectativas. Y hay mucho más por venir, desde decenas de millones de ofertas hasta nuestro nuevo juego de la NFL de Black Friday y la cobertura del día de las elecciones con Brian Williams en Prime Video, hasta más de 100 nuevas capacidades de infraestructura en la nube e inteligencia artificial que compartiremos en Amazon Web Services re:Invent, la semana después del Día de Acción de Gracias. Terminamos con Apple. El pasado 31 de octubre, Apple nos compartió su informe de resultados correspondiente al cuarto trimestre y término del año fiscal 2024. Dividiré los resultados por trimestre y por año. En cuanto al cuarto trimestre del año fiscal 2024, Apple nos compartió que sus ventas totales fueron de 94.930 millones de dólares, superando en un 6% las ventas totales del cuarto trimestre del año fiscal 2023. El ingreso neto en el periodo fue de 14.736 millones de dólares, representando un decremento del menos 35% frente al beneficio obtenido en el año fiscal 2023 en el cuarto trimestre. Y en el año fiscal 2024, Apple generó ventas totales por 391.035 millones de dólares, lo que significa un aumento del 2% frente a las ventas totales del año fiscal 2023. El ingreso neto fue de 93.736 millones de dólares, representando una disminución del 3% al compararlo con el beneficio generado en el año fiscal 2023. A continuación, les comparto un desglose de las variaciones por cada línea de negocio de Apple en el 2024 frente al 2023. El iPhone aumentó un 0.2%, la Mac igual aumentó un 0.2%, el iPad disminuyó un 5%, los accesorios disminuyeron un 7% y los servicios aumentaron un 12%. Eso fue todo en cuanto a informes en el mes de octubre. Los informes a los que debemos prestar atención este mes serán en las siguientes fechas. Realty Income presenta su informe de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 el 4 de noviembre y Allianz presenta su informe trimestral del tercer trimestre del año fiscal 2024 el 13 de noviembre. El rendimiento generado en mi portafolio Agente Ángel y en mi Toro fue de menos 0.92% en el periodo del 1 al 31 de octubre del 2024.
y el rendimiento del año 2024 ha sido del 24.42%. Si quieres unirte a mi portafolio, contáctame para presentarte su distribución y explicarte cómo puedes iniciar tu inversión desde tan solo $500. Los enlaces a los informes trimestrales podrás encontrarlos en la descripción de este video en YouTube. Les recuerdo que mis medios de contacto están en la descripción de mi perfil en eToro, también en mi página web y en mi Twitter. Estaré atento de sus comentarios. Hasta luego. Welcome to the We Robot Party. As you can see, I just arrived in the Robotaxi. The cost of autonomous transport will be so low, you can think of it like individualized mass transit. We'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where you could fall asleep and wake up at your destination. The vast majority of the time, cars are just doing nothing. So what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. Something we're also doing is inductive charging. The Robotaxi just goes over the inductive charger and charges. The Optimus robots will walk among you. And what can it do? It can do anything you want. Oh, and what happens if you need a vehicle bigger than a Model Y? I think it's going to be a glorious future. With that, let's party! Rage. Is that all you got? Beast mode. This is awesome! Look, and then it stops. That's the point. This is amazing! The future is now!